Hoy vengo a hablarte para que te actives en el mover profético de los tiempos finales. Y tú me dirás, y Luciana, ¿qué es el mover profético de los tiempos finales? Quiero hablarte de lo que es entrar en los vínculos del pacto a través de la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a su palabra, a su instrucción, a lo que el Eterno dejó como ordenanzas para que su pueblo aprenda a caminar en ellas. ¿Sí? Y quiero hablarte de la importancia que es el cerco de protección, lo que implica entrar en los pactos. ¿Qué es estar en pacto? ¿Qué es abrazar el pacto? Muchos de mis hermanos cristianos dicen, bueno, pero yo ya tengo la gracia, tengo a Jesús en mi corazón. Yo quiero decirte que no hay un grupo específico que se haya ganado la gracia. Yo quiero decirte que el Eterno dejó establecido que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de su gloria. Entonces, el regalo no merecido que el Eterno nos dio como favor, porque no había salvación. Por nuestra iniquidad, que la iniquidad no era el pecado, sino la iniquidad, lo que nos separaba del Todopoderoso. Entonces, por eso el Eterno decide enviar a Yeshua, decide darnos la gracia. Pero hay ciertos factores que la gracia no te puede otorgar, como el cerco de protección. Todos sabemos que la gracia es para salvación. La Escritura es clara cuando dice que por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe, sino todos somos salvos por gracia y no porque hayamos hecho algo. No merecíamos, nuestra iniquidad nos separaba del Eterno. Entonces, teniendo en claro este punto, pero necesitamos caminar en la dirección correcta para poder dar en el blanco, siendo conscientes de los tiempos en los que estamos viviendo y los tiempos que van a venir, y necesitamos entrar en los vínculos del pacto porque el Eterno promete resguardar a su remanente, pero hay una condición y esa condición es la obediencia. Entonces es necesario de que te actives en el mover profético, porque esto no es algo inventado por el hombre, esto está proféticamente estipulado en su palabra y que en estos tiempos finales eran parte de los misterios del reino que Yahweh iba a dar a conocer a su pueblo. ¿Sí? Por eso es el despertar que estás viendo en medio de su pueblo, en medio de las naciones. Esto es realmente el verdadero avivamiento que se proclamaba dentro de las religiones, dentro de las iglesias, cada evento, cada conferencia o cada congreso que había que proclamaban un avivamiento en los tiempos finales, que se levantaba una generación. ¿Y para qué se iba a levantar una generación? Bueno, esta es la generación del pacto, la generación que ama la obediencia, que ama la instrucción del Padre Celestial, que no se resiste a los cambios. Somos el remanente, somos la generación, la última generación que verá al Mesías, que prepara el camino para el retorno de la segunda venida de Yeshua, a su establecimiento de su reino. Eso es algo que no se predica en las iglesias, que Yahweh envía a Yeshua a establecer su gobierno. Yeshua va a establecer su gobierno, es un gobierno político. Todo el mundo va a tener que subir a Jerusalén, todo el mundo va a tener que reconocer, porque Israel será cabeza de naciones, él vendrá y se sentará en el trono de David y regirá las naciones con vara de hierro. No nos vamos al cielo, no nos vamos al cielo, ni tampoco nos vamos a ir antes, a menos que seas parte de la generación que va a pasar al descanso. Pero si tenés el privilegio de quedar vivo todavía, querido, ajustate los cinturones porque hay mucho por hacer. Hay trabajo, somos parte del remanente, somos parte de la viña, somos parte de los obreros de la última hora, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿El Eterno va a enviar a Yeshua? Claro está. Sí, Señor, Él va a venir, pero va a venir en el tiempo correcto. La Escritura dice que Él no viene ni antes ni después de la tribulación. Él viene en una fiesta llamada Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. El Eterno todo lo dejó estipulado en su calendario profético, en las Moedín. Las Moedín son fiestas establecidas, citas, tiempos señalados por Adonai,
donde nos muestra el plan de salvación del Eterno. Necesitamos estar alineados a su voluntad, a sus tiempos, a su palabra, sincronizados en los pactos, sincronizados en la Escritura. Yo me tengo que ver situada, dónde estoy, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Yo en estos tiempos no puedo ser una persona neófita. Ustedes recuerden lo que dice la Escritura: mi pueblo pereció, perece y va a seguir pereciendo por falta de conocimiento. No te puedes dar el lujo, como decimos acá en Argentina, no puedes darte ese lugar. No le puedes dar lugar a la ignorancia en tu vida. No se la puedes dar, ¿ok? Así que quiero hablarte de algo importante. ¿Y por qué te hago toda esta introducción? Porque quiero darte a conocer en un video corto y con palabras sencillas para que entiendas de lo que es entrar en los vínculos del pacto, de lo que es abrazar el pacto. Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo, básico, porque me ha pasado a mí con gente muy estructurada, con gente religiosa, con gente que no ha sido preparada en el sistema eclesiástico escrituralmente hablando, porque los que están ahí en el liderazgo tampoco se preparan ellos para preparar al pueblo. Entonces, esto es importante. Escuchen, hubo gente que se me acercó a mí y me dijo: yo no quiero saber nada con Israel. Y yo no quiero saber nada con la Torá, con eso es para los judíos, la Torá está abolida o la ley está abolida. Y todo el cuento que ya conocemos de lo que se dice, en verdad, que Jesús pagó todo en la cruz, que Jesús la clavó. Ok. Yo siempre le digo a la gente esto cuando me responde de esa manera. La gente quiere las bendiciones de Israel, pero no quiere saber nada con Israel. La gente que tiene a Jesús en su corazón me dice: yo con Jesús todo bien, pero con Israel no quiero saber nada. Bueno, I'm sorry. Así no funciona. Nuestro Mesías es de Israel. Y esa es la nación que el Padre escogió. Las Escrituras fueron escritas de hebreos para hebreos. Nosotros en la diáspora, al estar entre las naciones, Yahweh nos da la oportunidad al que era gentil de entrar en los pactos, y ya no somos gentiles y no somos parte de una nación escogida. Por ende, no nos llamamos iglesia, no pertenecemos a ninguna denominación porque entendemos lo que es reino. Es lo que siempre pregono en mis plataformas, porque es difícil de hacerle entrar en los chips. Hay que cambiar el chip. Necesitamos entender de que obviamente nosotros estamos en el occidente y con una mente occidental no se entienden las escrituras que fueron escritas en el oriente. Entonces necesitamos modificar, necesitamos volver al diseño original y necesitamos estudiar las escrituras en el contexto en el que se escribieron las escrituras. Entonces hay que cambiar el chip para poder entender las escrituras. Entonces, hay gente que no quiere saber nada con Israel, pero cuando ve al judío le gusta ser como ellos, ¿verdad? Entonces, si uno se pregunta por una cuestión de lógica y sentido común, ¿por qué los judíos son tan prósperos? ¿Por qué los hijos de ellos no se le enferman, no se le mueren en muchas ocasiones? Porque el judío guarda Torah. El judío tiene Torah, tiene mandamientos, ¿verdad? ¿Y saben qué? Pero Elohim siempre fue bueno y nunca hizo acepción de personas. Y yo te lo voy a demostrar por las Escrituras. En Isaías 56:6 dice que todas las bendiciones, y te la explico así con palabras sencillas y después vas a ir a la Escritura. Todas las bendiciones que fueron para el judío, para el nativo, o sea, al que nació allá. Pero también dice a los extranjeros, al eunuco, a los extranjeros. Extranjeros nosotros, expatriados, que estamos fuera de Israel, en las naciones, gentiles cuando estábamos en la religión, fuera de pacto. Pero dice, a los extranjeros que abrazan el pacto, ok. Las mismas bendiciones que recaen sobre Israel, sobre el judío, será también para aquellos extranjeros que abracen el pacto. Y siempre le pongo un ejemplo básico a mis amados que le explico y le digo, mira, si tú trabajas en una empresa y tu jefe te dice,
que te va a aumentar el sueldo y a partir de ahora no te va a pagar en pesos, sino que te va a pagar en dólares o en euros. ¿Tú serías tan tonto para rechazar una propuesta de esas? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nosotros, cuando el Eterno en su infinita misericordia nos dice, ¿quieren entrar en los pactos? ¿Quieren que todas las bendiciones que fueron para Israel, para los judíos, también sean para ustedes? Porque Yeshua, cuando murió en el madero con los brazos abiertos, Yeshua murió por ambos pueblos, por el judío y por el gentil, por el griego, por el extranjero, por el de las naciones. Y obviamente, como dice Juan 3:16, que es para todo aquel que cree en el Evangelio, que cree en el Hijo del Hombre. Entonces, amados, ¿cómo cuando a mí se me revela esto, yo le voy a decir al Padre, no quiero, déjame aquí nomás en la religión, porque yo en la iglesia estoy cómoda, en el sistema eclesiástico, acá con mis pastores, mis hermanos? No, hermano. ¿Cómo yo voy a rechazar una propuesta tan maravillosa? Y el camino y la senda y todo lo que vino después, que no me arrepiento en absoluto. El mover profético, el conocimiento, la revelación y todo lo que va añadiendo Yahweh, porque primero es el reino y su justicia y lo demás va en añadidura. Esto no se compara, hermano. Entonces yo te animo a que le creas a Yahweh, a que vayas y lo compruebes con la Escritura, la posibilidad que te da el Eterno de abrazar el pacto, de entrar en los vínculos del pacto. ¿Por qué? Porque no nos vamos al cielo, porque no nos vamos en una pretribulación, en un rapto pretribulación, no nos vamos antes de tiempo. Todo aquel que va a quedar vivo va a pasar la tribulación. El tema es que Yahweh declara en la Escritura que el que está en pacto va a ser guardado y el que no va a ser entregado en el sistema que va a estar predominando. Ustedes saben quién va a durar 3 años y medio. Esto es lo que la iglesia no entiende. Claro que todo el mundo tiene la gracia, pero la gracia es para la salvación, para entrar al reino. Ya está, somos salvos por gracia, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, pero tenemos que caminar conforme a las instrucciones del Padre Celestial. Hay que entrar en los pactos a través de la obediencia. Aparte que a través del pacto y de su palabra, nuestro depósito cambia. ¿Quién es nuestro depósito? El corazón. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Que iba a haber un cambio de corazón para que a partir de que iba a cambiar era el corazón de piedra por el corazón de carne, su pueblo iba a caminar en su instrucción, en sus ordenanzas, para que ya salgamos de toda mezcla, de toda ideología, de toda idolatría, paganismo. Ya su pueblo es un pueblo santo, apartado. Es un pueblo que sabe diferenciar entre lo santo y lo profano, no que le llama lo malo bueno y a lo bueno malo. Israel es un pueblo, una nación sabia entre todos los pueblos. Él dijo en Éxodo que él haría de Israel su especial tesoro. Entonces, quiero decirte esto, quiero explicarte esto básico. Es importante que entres en el mover profético de los tiempos finales. Es importante que entres en los vínculos del pacto, que entiendas los tiempos que estamos viviendo, que te sitúes en las Escrituras y que sepas lo que va a venir. Y que la gracia no te va a salvar del tiempo que va a venir. El tiempo de la tribulación no te va a salvar la gracia. Eso es importante que se entienda. ¿Por qué estamos dando el pregón? El pregón que damos es precisamente porque amamos a los cristianos, amamos a la iglesia, amamos de dónde salimos, de dónde el Eterno nos sacó, de dónde venimos y queremos tirarle un salvavidas a nuestros hermanos cristianos para que entren en los vínculos del pacto porque ellos no saben lo que se viene. Lo mismo que pasó en el 2020, que los agarró de sorpresa y todos, bueno, podríamos decir que la mayoría, no todo, hay gente despierta. Pero ustedes ya saben lo que pasó en el 2020, cuando muchos claudicaron
y se fueron a ponerse. Entonces, mira lo que dice el libro de Job. Cuando Yahweh le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y Yahweh le dice a Job, ¿no has considerado a mi siervo Job? Recto, temeroso, íntegro, intachable, no había como él. Y Satanás le dijo algo que sabía, y es lo que Satanás sabe de nosotros. Y por eso no puede pasar ese límite. Satanás le dijo a Yahweh, sí, obvio que lo conozco y sé perfectamente quién es él, pero ¿qué voy a pasar si tiene sobre él un cerco de protección? Más allá de la persona intachable que era Job, pero eso era la obediencia de Job. Job estaba en pacto. Job tenía el cerco de protección. La gracia es para salvación, pero el cerco de protección es caminar en obediencia a su instrucción. ¿Entiendes la diferencia? ¿Entiendes por qué necesitamos la gracia y la ley? La gracia y la Torá. Necesitamos ese regalo que Yahweh nos dio y necesitamos el cerco de protección. Esto es importante que lo entiendan los cristianos. Es importante que lo entiendan. Entonces ahí conocemos la historia, que cuando Satanás le dijo, sí, yo lo conozco, yo sé quién es él, pero ¿qué me voy a acercar si hay un cerco de protección? Aparte, le dijo él, Satanás, claro, él te sirve, porque le das todo. ¿Le das todo? Él tiene todo. Y Yahweh le dio la orden. Le dijo, bueno, a ver, sácalo. Sácale todo, menos el alma. A él no lo tocas, lo dejas vivo. Porque no es el tiempo todavía. ¿Qué te pasa? Quiero que entiendas que Satanás no puede hacer nada sin la orden de Yahweh. Y Satanás no sabe lo que hay en tu pensamiento. Y Satanás no es omnipotente, omnipresente ni omnisciente. Quiero que entiendas esto. Porque la iglesia le da más lugar a Satanás a veces, que cree que Satanás tiene más poder que Yahweh. No, señor. Y todos sabemos cómo Satanás en cuestiones de segundo le destruyó todo. Después se metió en la mente de la mujer, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Los amigos de Job ni hablar. Job no claudicó ni con el pensamiento. Y todos sabemos después que el postrer estado de Job fue mayor. O sea, Yahweh le devolvió todo. ¿Por qué, amados? Porque Job fue probado. Porque Job fue íntegro. Porque fue entre la disputa que tuvo Yahweh con Satanás. Primeramente le dijo, sí, yo sé quién es él. Sí, es íntegro, es intachable, es esto, lo otro. Y no me lo puedo acercar porque tiene un cerco de protección. Y aparte, ¿cómo no te va a servir así si le das todo? Era obediente. Yahweh lo había prosperado, lo había bendecido. Las hijas de Job eran las más hermosas de la región. Pero Yahweh conocía el corazón de Job y sabía que a Job no lo movía lo material. Ni siquiera sus hijas más preciosas. Por eso dijo, bueno, sacale todo, quítale todo. Le dio la orden, pero no lo toques a él. ¿Por qué, amados? ¿Por qué el mismo Job dice, Yahweh dio, Yahweh quitó? Sea el nombre de Yahweh bendito. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy necesitamos en esta generación hombres y mujeres como Job, pero no solamente íntegros, sino que no claudiquen ni en el pensamiento, que estén seguros de lo que es el Dios a quien sirven. Que no estén afanados en su corazón porque venga Satanás y te quite lo material. Aún un hijo. Porque aquel que creó todas las cosas es poderoso para volver a darte de nuevo todo. Santo
pacto. A mí me apasiona ese texto, me apasiona la historia de Job, porque puedo ver el poder sobrenatural de Yahweh. ¿A quién yo le sirvo? No claudiques, no te afanes. Hay un cerco de protección y aún siendo probado, nunca dudes a quien tú le sirves y que es más poderoso que aquel que te puede sacar todo en cuestiones de segundo y Yahweh te lo va a devolver. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de cuando Yahweh me quitó o cuando el enemigo también me robó cosas. Yahweh me las devolvió con creces. Por eso te suelto esta palabra hoy. Por eso te imparto esto, para que le creas al Todopoderoso y te animes y te decidas en estos tiempos finales a entrar en los vínculos del pacto. No temas, no temas, firme, firme, sin claudicar. Yahweh es poderoso. Entra en los vínculos del pacto, entra en los vínculos del pacto, porque hay un cerco de protección y Yahweh no va a permitir más de lo que él mismo decida hacer. Satanás no tiene poder, Satanás tiene un límite. No temas, sigue adelante, sigue sirviendo, sigue haciendo la voluntad del Padre, pero camina en obediencia, camina en obediencia, entra, abraza el pacto para que puedas estar dentro de ese cerco de protección, dentro de ese cerco de protección. Amén. Créele al Padre, no me creas a mí, ve a la Escritura y comprueba. Te bendigo en este día maravilloso que el Eterno nos regala. Shalom, shalom.